Hola, hola. Por favor, Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. hola. Habiliten sus micrófonos para poder conversar conmigo. Buenos días a todos. Gracias por atender las clases de resistencia a materiales. Vamos a comenzar una nueva etapa del aprendizaje de lo que nos va a servir o lo que les va a servir a ustedes en la ingeniería civil. Ya han visto seguramente la parte de estática y ahora les toca ver la parte de resistencia de materiales que vamos a combinar posteriormente con el tema de la estática en la mitad del curso. Y lo que vamos a ver a lo largo de estos 4, 5, 6 meses que tenemos de clases es cuál es el comportamiento que tienen los materiales que utilizamos en construcción, y no solamente obviamente en construcción, sino también en la parte mecánica, en la parte aeronáutica, en la parte inclusive de hidráulica, etcétera, etcétera, de cómo se comporta el material internamente. Lo que ustedes han visto hasta ahora es el comportamiento del material, que se los pone rígido, prácticamente sin deformaciones, y que puede soportar en el futuro cargas externas. En este caso, lo que vamos a hacer es ver qué comportamiento tiene internamente el material, cómo reacciona a los diferentes tipos de solicitación a la que está siendo sometido un elemento estructural, por ejemplo. Una barra de acero, de madera o de aluminio, por ejemplo, puede estar siendo sometida a esfuerzos que actúan en el centro de gravedad de su sección transversal. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que analizar cómo reacciona este elemento estructural. Por ejemplo, cuando una carga está estirando al material, o sea, lo está traccionando al material, o a la inversa, cuando una carga lo está comprimiendo al material. Entonces, eso es lo que vamos a analizar con detalle, poco a poco, y vamos a ir planteando problemas, resolviendo ejercicios para que ustedes vayan captando la idea. En muchos casos vamos a tener que demostrar algunas ecuaciones que las vamos a proponer, ecuaciones para solucionar ciertos problemas. Entonces vamos a tener que demostrar de dónde vienen esas ecuaciones, cómo se obtienen esas ecuaciones. Y en algunos otros casos vamos a plantear ecuaciones en las cuales no es posible llegar a una demostración. Son ecuaciones empíricas, pero que han sido analizadas por expertos en pruebas de laboratorio. Fundamentalmente, este tema está relacionado con lo que son los elementos, la mayor parte de los elementos sometidos a compresión. Por ejemplo, en una estructura de edificación, ya sea de hormigón, ya sea de madera, ya sea de acero, hay elementos como los que se denominan columnas que están sometidos a compresión, además de otras solicitaciones. Entonces, en ese caso, no es posible, por ejemplo, cuando se une la compresión con otro elemento de segundo orden, que así se llama, como es el pandeo,
entonces ya no es posible encontrar una ecuación que pueda ser fácilmente demostrable, sino hay que hacer ensayos de laboratorio, plantear ecuaciones, y esas ecuaciones normalmente son ecuaciones que cumplen o que están dentro de la seguridad. A ver, en este primer ciclo, que me imagino que va a terminar hacia principios de septiembre, en este primer ciclo vamos a ver todas las cuestiones relacionadas con la parte, con la parte básica de lo que es la resistencia de materiales. Me refiero a lo que es las solicitaciones externas. Vamos a calcular qué deformaciones. Por favor, apaguen sus micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Vamos a verificar qué cuestiones se producen dentro del material. Me refiero a las deformaciones. En principio vamos a tratar de estructuras estáticas o isostáticas, como quieran ustedes llamar, en las cuales se cumplen las tres ecuaciones de la estática que a ustedes les han debido ya enseñar, pero las vamos a repasar. Las tres ecuaciones básicas de la estática son la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, y la sumatoria de momentos igual a 0. Esas tres ecuaciones nos van a servir para poder resolver los distintos problemas que se plantean. Un poco más adelante, por ejemplo, hay elementos estructurales que no solamente están compuestos de un solo material. Por ejemplo, el acero puede estar recubierto con bronce. Entonces, o el aluminio puede ser parte del alma, por ejemplo, de un tubo hueco de acero. Entonces, esos dos elementos, esos dos materiales que están unidos, pues pueden estar unidos por efecto de la temperatura, por ejemplo, no necesariamente por soldadura, o en su caso pueden estar unidos tal vez con remaches. Entonces, ahí hay dos materiales que funcionan en diferente forma, el acero y el aluminio, el acero y el bronce tienen diferente forma de funcionamiento. Entonces, en ese caso, por efecto de las deformaciones, adicionalmente a las tres ecuaciones básicas de la estática, vamos a plantear ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Entonces, con eso vamos a poder solucionar todo lo que está relacionado con aumento de longitud, disminución de longitud. Pero además, ustedes saben que, y eso les han enseñado en colegio, desde el colegio ustedes han venido con esa idea, que la materia no se pierde, sino se transforma, ¿verdad? O sea que si yo tengo una estructura, si yo tengo una barra, mejor dicho, una barra de metal de ciertas dimensiones de sección y cierta longitud, y la someto a un estiramiento, la barra va a cambiar de longitud, va a aumentar de longitud. Pero ese aumento de longitud se transforma en una disminución de su sección. O sea, el ancho y la altura, o el diámetro, si ustedes quieren, si es una barra de sección circular, la estiro, aumenta la longitud, su sección va a cambiar de dimensiones. O sea, se va a hacer, si es rectangular, el ancho se va a hacer un poco menor, la altura se va a hacer un poco menor, y eso va a ir en función del alargamiento. Y a la inversa, si estoy comprimiendo un elemento, como por ejemplo en una parte de una armadura para techo, van a haber elementos que están comprimidos. Si estoy comprimiendo ese material,
la longitud va a variar, se va a cortar la longitud, va a ser más pequeña. Digamos, no mucho más pequeña, sino un poco más pequeña. Pero, por el otro lado, se va a ensanchar la sección. El diámetro, por ejemplo, si es sección circular, va a aumentar. El ancho y la altura van a aumentar. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos un elemento que se denomina el trabajo triaxial del material. Y eso lo vamos a ver con detalle para que ustedes aprendan a determinar, a calcular en función del aumento de la longitud o de la disminución de la longitud, cómo varía transversalmente la sección. Ahora bien, les decía que vamos a hacer ejercicios. Vamos a plantear varios ejercicios desde distintos puntos de vista para que ustedes comprendan lo que les voy a manifestar a través de los apuntes que ya les voy a hacer llegar a partir de esta tarde al grupo de WhatsApp. Y le vamos a pedir a Andrea que sea la que nos cuelgue cuelgue en la plataforma del Moodle para poder ustedes bajar el momento que así lo requieran esta información. Pero en todo caso, lo que adicionalmente vamos a hacer es plantearles prácticas. Conforme vayamos avanzando los temas, les voy a ir planteando ejercicios. Ejercicios que les voy a enviar a través del WhatsApp para que ustedes en una semana, prácticamente ese es el tiempo que yo les doy a ustedes para que puedan resolver los ejercicios. Van a ser 2, van a ser 3, van a ser 4, dependiendo de la complejidad del tema que vamos a tocar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lunes les envío la práctica 1 y el subsiguiente lunes estoy esperando hasta antes de la clase el envío de las respuestas. Me van a enviar, por favor, esas respuestas a mi correo electrónico que les voy a hacer conocer con anticipación del caso en formato PDF. Y el nombre del archivo PDF que me van a enviar tiene que estar encabezado con el número de su código. O sea, entran a un Gmail, un Yahoo, un Hotmail, lo que sea. Ojalá que todos tengan Gmail, pero no hay problema. Cualquier dirección de correo electrónico, bienvenida. Yo voy a recibir a través de mi Gmail. Y ustedes van a adjuntar un archivo que viene con la resolución de los problemas o de los ejercicios que yo les estoy planteando. Lo pueden hacer a mano, no hay problema. Pueden hacer a mano los ejercicios, resolver a mano y eso, transformarlo, esa resolución en un papel, sacarle una instantánea, sacarle una fotografía, escanearlos, dependiendo de ustedes, lo que puedan hacer, aclarar lo más que se pueda la resolución del documento y convertirlo todo eso en un archivo PDF, pero en orden. Ejercicio, si quieren comenzar con el ejercicio 3, no importa, el ejercicio 4 no interesa, el 2, el 1, cualquier orden, pero nombrando ejercicio 3, resolución, ejercicio 1, resolución, no hay ningún problema en el orden. Ahora, si quieren hacerlo ordenadamente, eso dejo a su libre disponibilidad de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, pero tiene que estar bien señalado el número del ejercicio y al final bien subrayado el tema correspondiente a el resultado. Muy bien, el resultado es lo más importante en este caso, ¿no? Porque va a haber variaciones seguramente de unos a otros, pero esas variaciones no tienen por qué ser muy grandes. Van a ser con unas variaciones en porcentuales muy pequeñas.
Entonces, eso es lo que voy a revisar. Y ese archivo en PDF lo van a nombrar poniéndole su código. Por ejemplo, no sé, son 5 números. En estos últimos ya semestres, casi todos los alumnos tienen un código de 5 números, guión, otro número. Entonces, XXXX-X, práctica número 1. En el archivo que me van a enviar por correo electrónico, ya va a venir su nombre. Y en el mismo documento que están enviando como práctica, en la parte de arriba, su nombre y su código. Les pido que me envíen así el nombre del archivo, primero con el código, porque yo esos archivos los bajo a una carpeta y se me van ordenando de acuerdo al número de código. Entonces ahí tengo una mayor facilidad de poder saber cuántos han entregado las prácticas y para poderles devolver también de la misma forma. Entonces, les voy a devolver el trabajo revisado, corregido, a sus correos electrónicos, y en función a ello, ustedes ya van a tener conocimiento de la nota que han obtenido por efecto de esa práctica. Y en este primer ciclo solamente vamos a enviar 3 prácticas, porque esta primera semana prácticamente es semana de organización, de hablar de qué temas vamos a tocar. O sea, recién nos estamos acomodando a lo que va a ser la materia propiamente dicha. Pero ya seguramente hasta el jueves ya comenzaremos a avanzar. A ver, corte su cámara y corte su Moisés. Corte su cámara Moisés y corte su micrófono. Estoy viendo a usted nomás. Bueno, entonces decía que en este primer ciclo vamos a enviarles 3 prácticas, una semana tras de otra. La práctica número 4, porque tenemos que tener notas de 4 prácticas, vamos a sacar el promedio de las 3 prácticas y esa va a ser la nota de la 4ª práctica. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la correspondiente nota de prácticas. Como no tenemos proyecto todavía, no vamos a hacer ningún proyecto de investigación ni nada, esto lo vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, el promedio de las 4 prácticas, va a ser la nota de proyecto. Entonces, 3 prácticas que las van a corregir ustedes, que las van a elaborar ustedes, las van a solucionar los ejercicios que les estoy enviando. Esas 3 prácticas voy a sacar un promedio y voy a anotar como el valor de la 4ª práctica. De esas 4 prácticas, voy a sacar un promedio y voy a anotar como el valor de la nota de proyecto. Eso es lo que he hecho siempre durante estos 4 o 5 años que estoy dando la materia de resistencia material. La nota de asistencia, ustedes la van a ganar. Me van a ir proporcionando, seguramente una vez que tengamos todos los listados, me van a ir proporcionando sus códigos y sus nombres antes de terminar la clase para que yo vaya chequeando quiénes han asistido para poder colocarles la nota de práctica. Y finalmente, el examen, que también va a ser obviamente en forma virtual, les voy a enviar, digamos, no sé, pues a las 8:30 de la mañana, y me lo tendrán que entregar máximo hasta las 10:30 de la mañana. Entonces, desarrollan el examen, me envían el archivo electrónico en PDF a través de mi correo electrónico, yo recibo esto y corrijo, y esa nota va a ser asignada a la nota del examen. Como ustedes saben,
cada práctica tiene una ponderación de 5%, el proyecto tiene una ponderación de 20%, la asistencia tiene una ponderación máxima de 10%, y el examen una ponderación del 50%. Entonces, con eso se hace la nota final del ciclo. Entonces, voy a tener harto trabajo con la revisión de prácticas y de proyectos y de exámenes, pero bueno, al final no hay ningún problema, lo vamos a hacer y vamos a pasarles sus notas con la debida anticipación. Entonces, hay preguntas hasta acá, por favor. Nada. Inge, perdón, dijo que examen valía 50%, la asistencia 10%, el proyecto 20%, ¿y qué más? No le logré escuchar. A ver, las prácticas tienen una ponderación cada una de 5%. Eso hace 20%. El proyecto tiene una ponderación del 20%. Ya son 40% de la nota. La asistencia máximo 10%, 50%. Y el examen tiene una ponderación de 50%. Por lo tanto, con eso se hace. Esperemos que todos lleguen por lo menos a un 60, 80, 100 mejor. Así no voy a tener alumnos en el 2T al final. Pero tienen que aplicarse. Ahora bien, yo siempre los exámenes, por ejemplo, presenciales en el aula, yo siempre los he tomado con el cuaderno de apuntes abierto. O sea, no tienen por qué ustedes memorizar fórmulas. No hay necesidad de que memoricen fórmulas. Lo que me interesa es que ustedes capten la idea de qué es lo que hay que hacer con el ejercicio y utilizar las fórmulas que van a estar en sus apuntes. Ustedes van a recibir todo el material que yo tengo preparado, lo van a tener en un archivo en el WhatsApp, y además lo vamos a cargar en el Moodle para que ustedes puedan bajar el rato que así lo requieran. Si no han podido asistir a clase por X o Z materia, pueden entrar a la plataforma y bajar el correspondiente archivo sin ningún problema. Entonces, una vez que se les plantea el examen, ustedes toman esos apuntes y comienzan a resolver. Obviamente, yo en el curso les pedía que no utilicen sus teléfonos, que no utilicen libros ni nada, pero en este caso ya es un poco difícil, ¿verdad? Porque tenía que ir controlándolos uno por uno, pero eso dejo al criterio de ustedes, al criterio de personas que dentro de poco van a ser mis colegas ingenieros. Ingenieros que van a pasar no con una nota de 51, sino con una nota de más de 51. La Universidad Loyola no quiere ingenieros con 51 de nota. Queremos ingenieros que tengan una nota, ojalá que en 100%, para que puedan enfrentar en el futuro todas las adversidades que se les va a presentar. Muchos de ustedes serán estructurales, muchos de ustedes serán hidráulicos o de suelos, pero igual, todos tenemos que pasar exactamente por lo mismo. Otro tema, vamos a utilizar, normalmente ustedes ya lo han debido comenzar a ver, vamos a utilizar el sistema MKS en las unidades. El sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Pero, adicionalmente, vamos a utilizar el sistema internacional. El sistema internacional que está referido a las 7 unidades básicas, donde tenemos el Newton, el metro, el segundo también con unidades básicas, pero adicionalmente tenemos otras más. Por ejemplo, la presión va a estar en megapascales, por ejemplo, o sea, Newton por milímetro cuadrado. Por otro lado, vamos a tener algunas otras variaciones y también, en algunos casos, cuando estemos entrando a perfiles metálicos, vamos a utilizar el sistema inglés. Libras
pulgadas y segundo. O sea, el sistema inglés. Libras, pulgadas y segundo. Ya vamos a ir mezclando todo esto para que ustedes capten la idea, porque muchos de los trabajos que vamos a realizar vienen, por ejemplo, con la solicitud de determinar un perfil metálico, ya sea un perfil metálico I, un perfil metálico C, un perfil metálico L, que en las tablas que tienen todos los manuales están en sistema inglés. Otro elemento importante, acá tengo a mi lado, este es el libro básico que les voy a pasar con un detalle. No es el único, obviamente, hay varios libros de resistencia material, pero este es el libro, el que tiene mayor cantidad de información. Este es el nombre del libro, es de resistencia de materiales de Timoshenko. Es un autor estadounidense que ha elaborado desde que yo era estudiante en la Universidad Mayor de San Andrés, el libro de Timoshenko, y mucho antes inclusive, el libro de Timoshenko es conocidísimo de resistencia de materiales. Y hay una versión traducida por James Gare, que está en español. Y fíjense el volumen que tiene este libro. Miren, es bastante pesado el libro, pero no les digo por lo que está aquí adentro, sino por el peso que tiene el libro, por la cantidad de material que contiene el libro. Hay otros más que en el curso de esta tarde les voy a hacer llegar la bibliografía para que puedan ustedes verificar a través de Internet. Y a través de Internet hay mucha cantidad de material que puede servir para poder desarrollar el curso correspondiente o ampliar algunos tópicos, porque obviamente ustedes saben que en clases no se puede conseguir hablar absolutamente de todo. Vamos a hacer resúmenes y sobre eso ustedes tienen que darle una miradita a los libros y ampliar sus conocimientos para que no haya problemas después cuando ustedes estén ya saliendo a su desarrollo de trabajo, porque la resistencia de materiales va a estar metida en todo lo que ustedes van a hacer, en todo lo que van a hacer de diseños de edificios, diseños de puentes, diseños de armaduras, diseños de postes. O sea que hay mucho que incluye, hay muchas otras materias que incluyen a la resistencia de material. Voy a pasar entonces toda esta información. De todas maneras, si gustan, por si acaso, ya tienen, seguramente ya con lo que han armado, con lo que una de sus compañeras ha armado en la plataforma de WhatsApp, vayan haciéndose cargar en esa plataforma para que yo les pueda enviar toda la documentación. Ya conocen que mi teléfono es el 720-75092. 720-75092. Mi nombre, soy Gonzalo D'Alence Ergueta. Ya tienen todos los datos para conocerme y poderse contactar conmigo. En el curso de la semana, cuando ya, no sé si ahora mismo, esta semana o las siguientes, cuando ya tengamos materia avanzada y ustedes tienen alguna duda, inmediatamente me pasan un mensaje a través del WhatsApp, haciéndome la consulta de que esto, cómo se hace, qué pasa con esto, pero siempre, por favor, cuando se contacten conmigo en forma personal, o mejor si es a través de la plataforma, para que todos sus compañeros puedan también tener una idea de algunas cosas que ustedes quieren preguntar, que también les hace a los demás.
siempre pónganle en principio, mi código es tanto, mi consulta es tal. Porque si me envía y me dice mi consulta es tal, lo primero que voy a hacer es responder, decir quién es usted. Que tengo que tener el nombre, por lo menos el número de código de ustedes para que yo pueda responder a las consultas correspondientes. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver de tratar de... estamos inhabilitados con la... A ver si todavía está, si podemos contactarnos con Andrea, pedirle que nos habilite el compartir documentos, por favor, compartir pantalla. Tengo algún documento que quisiera compartir con ustedes como una primera etapa. Hola. No puedo compartir documentos. Cuando estemos pasando clases, si ustedes tienen alguna consulta, no duden de utilizar el tema relacionado con el chat para que me hagan llegar algunas consultas, por favor. No puedo entrar con la... Sí, ingeniero, no va a poder compartir si Andrea no le habilita la opción. Mismo le pido a Andrea que por favor me ayude a habilitarme. Tengo 28 participantes hoy día. Inge, disculpe, ¿qué necesita? Necesito que me habilites el tema relacionado con compartir pantalla. Ah, ya. Ahorita, Inge, ahorita. Ya está, Inge. Listo, gracias. De nada, Inge. Ya está. Aquí está. Esto es de lo que estamos hablando, estimados alumnos y alumnas. Esto es lo que vamos a comenzar a ver en el futuro. No siempre en tres ejes. Están viendo el documento que he compartido, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, se ve. Ok, perfecto. A ver. Toda nuestra actividad, nuestra vida, siempre está basada o está relacionada con los tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. El ancho, la altura y la profundidad. Pero la mayor parte de las veces vamos a dejar de lado el eje Z y vamos a trabajar en un plano entre los ejes X e Y. Y, X. Y sobre esa base es que vamos a trabajar en la resolución de todos nuestros problemas. Por ejemplo, cuando estemos tratando de calcular el punto preciso del centro de gravedad de una figura cualquiera, un rectángulo como este, por ejemplo, si yo trazo dos diagonales, es muy fácil de poder determinar el centro de gravedad. Es la intersección de las dos diagonales, el centro de gravedad. Gráficamente ya lo he determinado. Si tengo dimensiones de rectángulo, determino las coordenadas del punto del centro de gravedad. Pero ¿qué pasa si a este rectángulo le pongo un rectángulo adosado acá a un costado? Un rectángulo más plano lo coloco aquí encima, que puede ser alguna posibilidad de alguna estructura. Entonces el centro de gravedad ya no es exactamente el corte
el paso de las dos diagonales. Ha modificado esto. Entonces, eso vamos a utilizar los planos, el plano, y vamos a hacer traslación de ejes, por ejemplo. Esa es una forma de calcular el centro de gravedad de figuras compuestas. Bien. Estas son las tres ecuaciones básicas de la estática. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Las tres ecuaciones básicas de la estática. Con estas tres ecuaciones podemos solucionar problemas desde el punto de vista estático. Pero no siempre vamos a tener, y casi siempre en las estructuras de ingeniería, nuestro trabajo va a ser hiperestático. O sea, vamos a tener mayor cantidad de incógnitas que las tres ecuaciones que tenemos para poder solucionar ese sistema. Podemos tener 4, podemos tener 5 incógnitas, pero solamente contamos con 3 ecuaciones. Entonces, a eso tenemos que echar mano de lo que les había hablado hace un momento, de las deformaciones. Las deformaciones, tanto internas como externas, nos van a permitir trabajar en función de ello y eliminar incógnitas y finalmente entrar a las ecuaciones básicas y con ellas solucionar el problema definitivo. Voy a entrar a este primer gráfico. Fíjense, es un elemento que está colgado